Entonces ahí primeramente saludar a los que están viendo el video y a los que se conectaron últimamente, que no los había saludado. Entonces empezamos y bueno, para el día de hoy lo que vamos a hacer es retomar un poco el ejercicio que habíamos dejado la vez pasada y porque ahí surgieron algunas dudas, igual, digamos, por cuestiones de tiempo. Nada más lo había dejado en términos del radio, pero ahí lo podemos trabajar un poquito más. Entonces, vamos a ir acá. Este era el ejercicio. Entonces, vamos a trabajarlo de nuevo. Ok, compañeros. Entonces, la parte del diagrama de fuerzas, ¿sí les quedó claro a todos? Que ese es como lo más importante. ¿O hay alguna duda? A mí me quedó claro, profe. Ok, entonces ahí teníamos el peso y aquí teníamos la fuerza de sustentación. Entonces, le vamos a llamar F sub S. Aquí habíamos dicho que como el avión va a dar vueltas así, entonces tiene una aceleración centrípeta, ¿ok? De acuerdo a lo que habíamos visto la clase pasada, entonces si quieren voy a atender a esa duda que me dijeron primero, ¿verdad? Que me dijeron antes de que empezara la grabación. Entonces, cuando tengo aquí un cuerpo, ¿ok? El cuerpo va a empezar a girar, va a empezar a dar vueltas a lo largo de un círculo. Aquí tenemos en cuenta que el radio es constante. Hasta ahí estamos claros, compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, entonces, ¿por qué se le llama velocidad tangencial? Ok, aquí recordar el concepto de tangente, que la tangente es una línea que es perpendicular al punto en la curva donde se encuentra. Entonces de ahí es donde proviene el término velocidad tangencial. Ahora, esa velocidad es un vector. Como vector, vemos que en los diferentes puntos está, acuérdense de la primera ley de Newton. ¿Qué decía la primera ley de Newton? Todo cuerpo permanece en reposo o se mueve a velocidad constante a menos que haya una fuerza que cambie esa trayectoria. ¿Ok? O que cambie esa rapidez. ¿Verdad? Entonces, acá, si yo corto la línea, no sé si ahorita que estamos cerca de Semana Santa, no sé si se acuerdan la historia de David y Goliat. ¿Qué era lo que hacía David? Yo no soy muy religioso, pero me sirve eso para poder explicarles. Y con una onda le metió un headshot a Goliat y lo Ok, tumbó. pero ¿qué es una onda? No digan que es la moto, ¿verdad? Brum, brum. Mentira, la onda es es como una bolsa que tiene Ajá, como dos cuerdas y usted en la bolsa pone la piedra y usted pues empieza a girar la piedra que está metida en la bolsa y ¡zup! perfecto. Se empieza a girar. Entonces, en el momento en que la piedra se sale de la bolsa, va a moverse en línea recta. Si se sale aquí arriba, se mueve en línea recta y va para allá. Si se sale aquí, cae al suelo. Si se sale aquí, se va para atrás. ¿Ok? Entonces, básicamente el objeto
por eso les digo que este ejemplo me sirve. Porque aquí, en el momento en que el objeto deja de sentir esta aceleración hacia adentro, el objeto sale disparado en línea recta, siguiendo el principio de la primera ley de Newton. ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, Sí. profe. Entonces, cuando usted lo empieza a girar, entre más rápido vaya o ese momento de aceleración, ¿ok? Eso es una aceleración tangencial que va en la misma dirección de la velocidad. ¿Ok? Esta aceleración tangencial entonces es la responsable de hacer que el objeto vaya más rápido o más lento. Si es negativa, va a ir el objeto más lento. Si es positiva, va a ir el objeto cada vez más rápido. ¿Está claro? Y la responsable de que el objeto de vueltas, o sea, que cambie su dirección, es una aceleración que se llama aceleración radial o aceleración centrípeta. ¿Ok? Que esa está siempre hacia el centro del círculo, a 90 grados de la velocidad. En todos los puntos, esa aceleración centrípeta siempre está dirigida hacia el centro del círculo. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Y ahora sí. ¿O queda alguna duda al respecto? No, yo ya entendí de qué trata. Sí, Y ya. ahora sí. Ujú, sí, gracias. Ok. Entonces, si ya tenemos eso claro, aquí nada más vamos a hacer otra cosa. Para encontrar el radio, voy a darles otra cosa. Bueno, la rapidez angular, ¿verdad? Que es la velocidad con que cambia el ángulo, está dada. Bueno, yo les había dicho que la velocidad angular por el radio es igual a la velocidad tangencial, que es la forma en que cambiamos de angular a lineal. Entonces, despejando de ahí, yo puedo decir que la velocidad angular es igual a la velocidad entre el radio. Y esa velocidad angular yo la puedo sacar como el cambio, el ángulo que se ha movido entre el tiempo que ha tardado en moverse. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Hasta ahí estamos claros. Sí, profe. Entonces, el radio que yo les había dicho que nos hacía falta la vez pasada, vean que yo lo puedo mandar a multiplicar. ¿Ok? Puedo mandar a multiplicar ese radio y mando a dividir esta otra cosa. Entonces me queda despejado que el radio es igual a la velocidad por el tiempo entre el ángulo. ¿Está claro? Que esto no lo habíamos hecho la vez pasada. Ahora, volviendo aquí, yo les había dicho que en este caso lo mejor es usar normalmente los, ¿cómo es que se llama? Los ejes cartesianos.
y que el ángulo de 38 grados corresponde a este ángulo de acá. Entonces, cuando hacemos la suma de fuerzas en Y, me queda que la fuerza, ¿verdad?, de sustentación por el coseno de 38 es igual al peso. Y antes habíamos visto que la fuerza de sustentación por el seno del ángulo en el eje Y por el seno de 38 es igual a la masa del avión por la aceleración centrípeta, o sea, por la velocidad al cuadrado entre el radio de giro. Ok, ahí la vez pasada, por cuestiones de tiempo, esto yo lo había resuelto que despejo de aquí, despejo de esta ecuación la fuerza de sustentación y lo introduzco en esta otra ecuación. Esa es una forma. Hay una forma mucho más rápida, que es que yo divido las dos ecuaciones. ¿Para qué las divido? ¿Sí sabían este método para resolver un sistema de ecuaciones? Compañeros, compañeras. Al menos yo no lo había visto, profe. No. Ok, aquí yo voy a usar el siguiente concepto. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación nos dice que es una igualdad. O sea, 5 es igual a 5, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo le sumo 3 a este lado? ¿Qué tengo que hacer al otro lado para mantener la igualdad? También sumárselos. Los Voy a mismos 3. sumarle 3. ¿Y qué pasa si yo lo divido entre 2? ¿Qué tengo que hacer al otro lado? Dividir entre 2, ¿cierto? Y así, cada operación que yo haga al lado izquierdo, si lo hago al lado derecho, mantengo la igualdad. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, si a esta ecuación de arriba, al lado izquierdo, yo lo divido entre f coseno de 38, ¿qué tengo que hacer al lado derecho? Dividirlo entre algo igual a lo que está al lado Dividirlo por lo izquierdo. mismo. Correcto. Pero yo había dicho que f por el coseno de 38 es igual al peso. Entonces, estoy dividiendo al lado izquierdo lo mismo que al lado derecho. ¿Está clara la analogía? Compañeros, compañeras. Sí, sí se Sí, entiende, profe. profe. Sí, perfecto. ¿Y para qué hago eso? Ah, muy fácil, porque aquí simplemente simplifico, simplifico y queda que seno entre coseno da tangente de 38 es igual a velocidad al cuadrado entre G por R. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Es una forma más rápida de llegar a ese resultado.
¿O hay dudas hasta aquí? No, profe. No. Ok. Y vean que podemos meter aquí en R esta solución que habíamos encontrado acá. Entonces, R yo lo borro y meto V por T. ¿Y el ángulo que está haciendo? Sería entrecita. Pero cuando hago medios con medios y extremos con extremos, ese cita, ¿qué pasa al otro lado? ¿Qué pasaría ahí? Vea que ese cita, al hacer medios con medios y extremos con extremos, yo lo puedo mandar a multiplicar. ¿Cierto? Y ahí se cancelarían las Vs. Correcto. Se cancelarían Vs. ¿Qué más? Nada más nos faltaría mandar este tiempo al otro lado. Entonces yo puedo decir que el tiempo es igual a velocidad por el ángulo entre G por la tangente de 38. ¿Cierto? Más bien nos quedó más fácil así. Ahora, aquí nos decían que el avión lo que daba era media vuelta. Entonces, para dar media vuelta, ¿cuál es el ángulo que ha recorrido? Ok. Entonces serían 480, 3.6. Eso me da que la velocidad es de 133,33 metros por segundo al hacer el cambio, ¿verdad? De 480, cambiarlo a metros por segundo. ¿Y el ángulo? ¿Cuál es el ángulo que recorrió? En radianes. Para dar media vuelta. Compañeros, compañeras. 180. ¿Y ¿Y en radianes? radianes? Pi radianes. Sí, correcto. 9,8 por la tangente de 38. Y entonces eso nos da un valor de 55 segundos. Ok. ¿Cómo vieron el ejercicio? Ahora sí, ya completo. No sé, al menos a mí me parece como un poco más, no sencillo, pero ya un poco más claro que la clase pasada. Ok. Sí, es que la clase pasada, como estábamos viendo apenas esos conceptos y esas cosas, entonces por eso, y estábamos un poquillo apretadillos con el tiempo, entonces por eso fue por lo que se complicaba un poco más ver eso. Igual, yo por ejemplo con el otro grupo,
Ayer yo hice este ejercicio con ellos. No sé si quieren que mejor se los deje. Bueno, ahí están en el video, ¿verdad? Que yo les subo siempre. E hice también este otro ejercicio. Ya les digo. Este de la bailarina. De la bailarina, sí, de las sillas voladoras. Este lo hice con ellos también. Entonces ahí les quedan esos dos ejercicios para que los puedan ver. ¿Les parece? Sí, profe. Ok, ustedes me dijeron que querían hacer uno de planos inclinados. Como este, supongo. Sí, profe. Ujú. Ok. Hacemos este primero. Y después hacemos otro de movimiento circular, como para que eso ya quede un poco más tangible. ¿O prefieren que hagamos otro de movimiento circular? Y después hacemos este. Yo propongo hacer este para meterle un poco de variedad, así por ver como todos los temas. Ok, perfecto. Entonces hagamos este primero. Entonces nos dicen lo siguiente. Un bloque de mármol de masa M1, o sea, es este blanco que está acá, tiene 567,1 kilogramos. Y un bloque de granito, que es este que está acá, tiene una masa de 266,4 kilogramos, que se conectan entre sí mediante una cuerda que pasa por una polea. La polea es una polea ideal sin radio o sin masa, ¿verdad? Para nuestros efectos. Entonces sabemos que la tensión en esta cuerda es la misma en ambos lados de la polea. ¿Cómo se muestra en la figura? Ambos bloques están sobre planos inclinados, cuyos ángulos son alfa igual a 39,3 grados y beta igual a 53,2 grados. Ambos bloques se mueven sin fricción y la cuerda se desliza sobre la polea sin fricción. ¿Cuál es la aceleración del bloque de mármol? Observe que se indica la dirección X positiva. Ok, entonces hacia acá es la X positiva. Entonces, ¿cómo resolvemos este tipo de ejercicios? Igual que siempre, vamos a poner y a empezar con un diagrama de cuerpo libre. Entonces, voy a poner acá para M1. Voy a hacer el diagrama. ¿Cuáles fuerzas aparecen ahí? Gravedad, Ok, el peso. Perfecto. la normal y la tensión. Una normal que va para allá, ¿verdad? Que es perpendicular a la superficie. Y una tensión que va para allá, que es paralela al, ¿cómo es Al que se llama? movimiento, al movimiento que él realiza. Correcto. Entonces, ok. No sé, algún estudiante me está preguntando algo. Ahora le respondo después de la clase. Entonces, aquí vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Eje X y eje Y. La pregunta es la siguiente. Bueno, aquí
tenemos que este ángulo alfa es de 39,3 grados. Entonces, o sea, este ángulo de acá es de 39,3. Si sacamos aquí una línea, vemos que aquí se me forma un ángulo recto. Entonces, este ángulo de acá es de 90 menos 39,3. Por lo tanto, el ángulo de acá tiene que ser de 39,3 grados. ¿Me siguen? Sí, Compañeros. profe. Bueno, sí, Sí. sí. Ok, ahora hay que ver la aceleración. ¿Cuál sería la aceleración del sistema? ¿Hacia dónde va? ¿Este bloque baja o este bloque sube? Sería encima del eje X, yendo hacia la Sí, debería ir derecha. bajando. ¿Por Ah, y qué? también falta la fricción. Bueno, Ah, no, no dice habría que que sin tomar fricción. en cuenta, no habría que tomar en cuenta, o sea, ahí dice que la dirección es X positiva, o sea, Ajá. se mueve hacia abajo, en buena teoría, ¿Por qué? por tener mayor peso que el otro, a pesar de la inclinación. Hay que ver qué tiene más. O sea, habría que averiguar quién, bueno, dependiendo del ángulo de inclinación, quién tiene más movimiento. Exacto. No necesariamente el peso se va a llevar esa parte. Puede ser también, ahí quita el video para, para poder ver bien los participantes y el chat. Ok, lo que está diciendo el compañero es que el peso va a tener más presencia que la inclinación de la otra masa. Puede ser, pero no siempre ocurre así. Después, otra de las cosas que estaba diciendo otro de los compañeros fue la fricción. Ok, la fricción es cierto. Pero en eh, este no, porque se dice que se Que no mueve sin existe. fricción. Se Ajá. mueve sin fricción, sí. Ok, Ujú. se mueve sin fricción, entonces eso nos va a simplificar un poco las cosas. Y también no hay fricción en la polea, así que también facilita. Ujú, correcto. Eso hace que las tensiones sean la misma en ambos lados de la cuerda. Profe, pero entonces, ¿cómo averiguo hacia dónde se mueve? Porque digamos, o sea, ¿cómo yo averiguo? O sea, averiguo los pesos de la masa uno y la masa 2. Ahora, ¿cómo yo Correcto. averiguo hacia dónde es el movimiento? O sea, En teniendo en cuenta realidad, los ángulos. en realidad, eso es por experiencia y por bateo. No hay otra forma. Es que sí, o sea, hace falta como información, tal vez. Es que no, sinceramente no sé si no pienso con una forma objetiva de decir, mira, en la masa 2 hace el movimiento por tener menor ángulo, por tener mayor ángulo de elevación. O la masa uno por tener más peso. O sea, no hay forma en fórmula, por así decirlo, de averiguar hacia dónde se mueve. Correcto. La única forma es eh, poniéndola en algún lado y cruzando los dedos para que sea esa. Y si no es, Si no es, la aceleración me va a dar negativa. ok. Entonces el ¿Ya? movimiento sería para el otro lado. Entonces, correcto, el movimiento sería para el otro lado. El problema es que cuando nosotros tenemos fricción, cuando sí hay fricción, entonces esa fricción
vean que aquí, si yo digo que la aceleración va para allá y parte del reposo, entonces la fricción iría en este sentido. Entonces, si no le pegué a la primera, tengo que volver a hacer todo el ejercicio de nuevo, desde cero. Profe, sinceramente, así Sí, muy sincero, qué asco hacer eso otra vez y tengo con fricción y está malo. exacto. Pero no hay ¿Qué? otra forma. No hay otra forma de verlo. ¿Será que topamos la suerte con que haya ejercicios con fricción así de esta forma? Ah, no creo. Para No el son curso, tan... como lo estamos viendo, Ujú. no creo. Y muchas veces se les dice a ustedes que el bloque este se mueve para arriba. Entonces Ok, de una vez dicen el movimiento en ya sí. les dan el movimiento y esas cosas. Ah, ok, perfecto, gracias. Ya como para que ubiquen la aceleración, ¿verdad? Porque cuando nosotros generamos un problema, nosotros tratamos de hacer todas esas cosas. El problema radica aquí en eso, principalmente, que no hay forma de saber eso, sino es que se resuelve todo el problema y después se da vuelta para saber qué era para el otro lado. Bueno, el diagrama para la masa 2, ¿cómo quedaría entonces? Para la masa 2 tenemos el peso también, que sería M2 por G. Tenemos la normal, que va hacia allá. Y tenemos aquí la tensión. Entonces, poniendo aquí el sistema de coordenadas XY, como habíamos dicho que el bloque 1 cae, entonces este bloque 2 sube. ¿Ok? Y una cosa importante, si la distancia que recorre este bloque es la misma distancia que recorre este bloque, no sé si vieron los ejercicios resueltos. Yo les había generado dentro de esos ejercicios resueltos uno que yo se lo había dado a la cátedra para que lo agregaran, que es cuando tenemos este caso de un bloque aquí y esto pegado al techo y una masa cayendo. Como la distancia que este recorre la mitad, si este recorre X, este va a recorrer la mitad. Entonces, la aceleración de este es la mitad de la aceleración que tiene este bloque. ¿Ok? Pero eso es de otro problema. Nada más es como para que se fijen un poco en esas cosas. En este caso, como las distancias son las mismas, las aceleraciones son iguales. ¿Está claro eso? Eso les digo para que le pongan atención a ese ejercicio resuelto, ¿verdad? Porque hay casos donde nos joden de esa manera. Ok. Entonces, en este caso, me sirve bueno, otra cosa es que el ángulo, como aquí es beta, entonces este ángulo de acá es el de 53 grados. 53,2 grados.
¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Para ahorrar tiempo, me sirve de algo sacar la sumatoria de fuerzas en Y. Eso es algo que cuando ustedes están haciendo un quiz, tienen que pensar muy bien. Me sirve de algo hacer la sumatoria de fuerzas en Y. No realmente. ¿Mm? No. En este caso no, porque lo que voy a encontrar en Y es la normal. Y como no tengo fricción, entonces la fricción yo la encuentro como mu cinético por la normal. Entonces no sirve, en realidad no me sirve de nada. Entonces nada más voy a hacer la suma de fuerzas en X. ¿Cuáles fuerzas tengo en X? Tengo la tensión menos M2 por G por el seno de 53,2 grados. ¿Ok? Esto es igual a ¿qué? A la masa 2 por la aceleración. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, puedo despejar ahí la tensión. Y ese que estaba restando pasa al otro lado a sumar. ¿Y qué ecuación me quedaría entonces aquí? Aquí me quedaría entonces que menos la tensión, porque va hacia el lado, este es el lado positivo y este es el lado positivo. Entonces sería menos la tensión más M1G por el seno de 39,3 Esto es igual a la masa que estoy analizando por la aceleración. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, este valor de tensión lo pongo acá. Y me quedaría entonces que menos M2 por G es importante poner los subíndices para poder saber cuál masa es la que estoy analizando. Por el seno de 53,2 menos M2 por aceleración más M1 por G por el seno de 39,3.
coma 2 es igual a masa 1 por aceleración. ¿Hasta ahí estamos claros, compañeros? Compañeras. Sí, profe. Sí. Y para despejar la aceleración, este está restando. ¿A qué pasa al otro lado? Pasaría a sumar. Pasaría a sumar. Aquí por lo general no les digo que es una regla que siempre se cumple, pero por lo general aquí me va a quedar M1 más M2. Revisen si les queda un menos por ahí. Si les queda un menos por ahí, les aconsejo revisar el problema. ¿Ok? Y esto, M1 más M2, pasaría al otro lado a dividir. ¿Ok? Y de esa manera encontramos entonces la aceleración. Ya metemos eso en la calculadora. Ok. Dato importante. Es bueno que ustedes trabajen un poco con letras y hasta el puro final cambien a números. ¿Por qué? Porque Por puede que se repitan los números, tal vez. Y sean sí, diferentes cosas. o puede que algunas variables se eliminen. O también es mucho más rápido y mucho más fácil ir revisando si me equivoqué en algún signo cuando yo tengo solo letras. Porque ahí los números empiezan a hacer un despelote. Entonces a veces es más fácil trabajar primero con letras y luego con números. Entonces dice que la masa 2 es de 266,4, sería menos 266,4 por 9,8 por el seno de 53,2 más 567,1 por 9,8 por el seno de 39,3 ok, entre 567,1 más 266,4 y a mí me está dando una aceleración de 1,72 metros por segundo. 71, 51, etcétera. Redondeado, 1,72 metros por segundo al cuadrado. ¿Les doy igual? Compañeros, compañeras. Sí, profe. De mi parte yo sí entendí. ¿Sí entendió? Entonces, qué bien que la aceleración me dio positiva porque así no tengo que hacer cambios. Igual, si me hubiera dado negativa, en este caso, como no hay fricción, entonces no necesito hacer ningún cambio porque lo que cambiaría serían las direcciones nada más
y la aceleración entonces quedaría para el otro lado. Esa sería la única diferencia. Ok. Entonces, no sé si al compañero que pidió uno de planos inclinados, ¿le quedó claro? Sí. Ahora, consulta, si quiero averiguar la tensión de este ejercicio. La tensión. Ujú, Ah, muy fácil. Vea que ya tengo aquí despejada la tensión. ujú. Ah, ok, nada más se hace. Ah, ok, ya. Nada más mete esta aceleración aquí. Ese valor aquí y ya encuentra la tensión. Si quiere, Mm. ya nada más sería, si quiere la averiguamos de una vez, sería la masa 2. La masa 2 es de 266.4 por 9.8 por el seno de 53.2 más la masa 2, 266.4 por 1.72. Y esto me da 2.548,69 newton. ¿Ok? Sí. Compañero. Profe, Porque me dio diferente, o sea, para revisar que estoy revisando. O sea, me dio 2394. 2.394 para ver si Punto 68. 266.4. Lo tiene en grados, la calculadora. Porque eso muchas veces hace que dé diferente. Sí, a mí me sigue dando 2.548.69. Lo reviso que lo tenga en grados. Sí, profe, o sea, revisé, está ahí en grados y no. No sé, tal vez me comí un detalle, algo así por medio. Sí. Nada. Ok, acuérdense que en la parte de arriba viene D, viene G y viene rad. Ok. Ujú. Grados es la D. Ah, ok. G No, son gradianes ok, no entera tengo gradianes. y rad son radianes. Eso es en inglés. Les digo para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Cuando estén resolviendo problemas para los quizzes. Ahora sí ya me dio. Sí, era eso. Era eso. Sí, Ok, excelente. gracias, profe. Entonces, sí, sí. Esto siempre les hago la advertencia en clases porque muchas veces ese es un fenómeno de error. Y eso me lo he encontrado muchísimas veces en los exámenes. Y es algo que también a uno se le olvida en los exámenes revisar y no solamente se les olvida, sino también se confunden la D con la G para grados. Entonces siempre les hago esa advertencia. Ok, ¿qué les parece si hacemos un receso?
Y vamos entonces a la otra parte. Está bien, profe. Ujú. Ok, entonces retomamos. Ahí, antes de que se me olvide, que uno de los compañeros o compañeras de ustedes me estaba diciendo que le parece buena idea seguir teniendo las 2 sesiones como para tener un poquito más la parte del, ¿cómo es que se llama? Para ver un poquito más la parte de, ¿cómo es? La parte de teoría y abarcar algunos ejemplos más o cosas por el estilo. No sé qué les parece a ustedes la idea. O igual yo les sigo diciendo en algunas semanas que yo considere decirles eso. Entonces, para ver eso, ahí, si quieren. Voy a mandarles una encuesta para que quede un poco anónimo. Bueno, para ver eso. Ajá, entonces. Ok. Voy a enviarles esta encuesta, entonces, para ver un poco. Profe, yo no tendría problema con recibir las 2 sesiones, pero sí me parecería mejor como en esta semana, por ejemplo, que usted nos diga cuando considere que es mejor recibir las 2 o si no, solo una. Ok. Opino lo mismo que el compañero, es decir, ¿verdad? O sea, digamos, si la materia se ve que se ocupa, por ejemplo, leyes de Newton, que sí se ocupa practicar y ver diferentes ejemplos, porque se vería muchas cosas, sí, sería bueno las 2 clases. Ok. Los demás. Yo estoy igual, profe. Dependiendo de la materia que toque para la semana. Dependiendo de la materia que toque para la semana. Ok. Sí, Igual sí, yo, eso. sí, yo Pues es personalmente, como un tema que tiene muchos casos o muchas excepciones o muchas cosas muy específicas, un tema que se las trae como este. Sí sería bueno como tratar de utilizar las 2 sesiones para abarcar todos los ejemplos para estar preparados ante cualquier situación. Y si es un tema más sencillo, como por ejemplo el del principio, ¿verdad? Que ujú, al principio del curso pues ya es como no hay tantos casos especiales, ¿verdad? Entonces uno puede ir como a hacer esa intuición, ¿verdad? Para resolverlo. ujú, ok. Igual está bastante parejo. Lo de las 2 veces por semana. ¿Falta alguien por votar? Ahí la decisión final. Si son temas muy complejos o bueno, como este, entonces podríamos usar una clase para ver la consigna pasada, digamos. Obviamente no la que toca esta semana, ¿verdad? Pero la consigna pasada, así como hicimos este martes, Ujú, para ver, porque eso puede ayudar mucho para las pruebas cortas también. No solo las consignas, sino las pruebas cortas. Entonces, tal vez
no sé, las semanas que toque, que usted nos avise, tal vez podríamos ver eso un ratillo de la clase. Ok, vamos a ver. Vean cómo quedó. Básicamente eso. Entonces, pero faltó alguien por votar. Entonces, voy a lanzarlo de nuevo. A ver, entonces, de una forma un poco más democrática, ¿cómo queda? Entonces, ahí lo lanzo de nuevo para ver si hay... Ok. Vamos a ver. Entonces, todavía alguien no está votando. Si no tiro una moneda al aire, profe. Ok, Pero con mucho gusto yo le tiro por usted. vamos a ver entonces. Así quedaron los resultados. Ok, entonces para que nadie pierda, hagamos lo siguiente. Vamos a ver. Que fue más que todo lo que yo les había dicho desde el principio. La sesión siempre la tenemos ahí habilitada y todo ahí por el estilo. Entonces, los martes, ustedes me van a escribir ahí con un poquito de tiempo y yo ahí me estaría conectando entonces como para ver un poco esas cuestiones, dudas o ver lo que, ¿verdad? Lo que quieran ver los martes. Y igual esa parte yo la estaría grabando. Y todos aquellos que se quieran conectar o algo así, entonces lo vemos ahí. Y si tenemos las 2 horas, vemos las 2 horas. Si no, solamente vemos una parte. No sé qué les parece eso. Esa otra opción, como para que todos queden satisfechos al respecto. Ok, ¿qué les parece esa otra opción? Voy a enviar la misma, pero la respuesta no es tener clases 2 veces a la semana, sino la pregunta no es tener clases 2 veces a la semana, sino la pregunta para esta última vez es que nos conectamos los martes y ustedes me dicen si, ¿cómo es? ¿Qué cosas quieren que hagamos ese martes ahí rápidamente? Y ya, si les parece esa idea de conectarnos los martes. Ujú. Eso sí, solo aquellas personas que quieran conectarse. Igual yo estaría grabando esa parte y acuérdense que la pregunta no es tener clases 2 veces a la semana, sino conectarnos así los martes para ver eso. Ok, siempre están. Ok, entonces, sí, ahí se volcó un poquito. Entonces, los martes vamos a ir haciendo eso. Vemos lo que ustedes deseen. Y ahí se los estoy grabando. Ok,
Ok, entonces los martes vamos a seguir de esa manera. Ok, entonces volvemos aquí a compartir esto. Voy a añadir participantes, quitar el video y agregar el chat por cualquier cosa. Ok, entonces si quieren podemos hacer este como para terminar de afianzar la parte de movimiento circular y la otra semana darle un poquito más de énfasis a la parte de movimiento relativo, que eso también se las trae. ¿Ok? Entonces dice lo siguiente, el bloque de 4 kilogramos de la figura 578 está unido a una varilla vertical con 2 cordones. Cuando el sistema gira en torno al eje de la varilla, los cordones se extienden como se indica en el diagrama y la tensión en el cordón superior es de 80 newton. ¿Qué tensión hay en el cordón inferior? ¿Cuántas revoluciones por minuto? ¿Saben lo que es una revolución? Dale una vuelta al lo que Correcto, tarda en dar una vuelta completa alrededor de algo. correcto. Yo es que no quiero ver la parte de el concepto de frecuencia y esas cosas por el momento, sino que vamos a decir que una revolución se le conoce también como un ciclo y esto es lo que es el compañero, una vuelta. Ok, entonces por si ven esos conceptos, para que lo tengan en cuenta. Entonces ahora vemos un poco, trabajamos un poquito esto. Así, más de lógica que de otra cosa, que conceptualmente. Ok, y calcule las revoluciones con las que el cordón inferior pierde toda la tensión. Ok. Entonces vamos a ver un poco qué pasa aquí. Aquí nos dicen, bueno, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Siempre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer siempre? Un diagrama de cuerpo libre. Ok. Entonces vamos a decir que este es el peso. Esta es la tensión 1 y esta es la tensión 2. ¿Hay alguna otra fuerza acá? Compañeros, compañeras. Hay una fuerza hacia el centro, ¿no? Hacia el centro hay una fuerza. Hay una aceleración. Correcto, hacia el centro lo que es aceleración. Ujú. No hay fuerzas, sino es una aceleración centrípeta. Ok. Entonces el diagrama, ¿cómo sería? Vamos a ver si hacemos los ejes, el eje X y el eje Y. Profe, una pregunta, pero no habría tensión. Tensión, Ujú. sí, 2. Hay 2 ¿Y ahí tensiones. dónde está? Marcada. T1 y Ah, T2, esa es. esas son las tensiones, correcto.
Ah, ya, es que esa T yo la vi como de tira, no de tensión, ya, ok. Ya. Ok, entonces esas son las únicas tres fuerzas que hay en este sistema. Ok. Entonces, para poder encontrar esas tensiones y encontrar esas cosas, bueno, tendríamos que hacer, primero nos falta encontrar el ángulo. Vamos a ver. Este sería el ángulo que nosotros estamos trabajando. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, ese sería el ángulo. ¿Y cuánto mide esta distancia? Mm, vamos a hacer teorema de Pitágoras ahí. Sería. mm, Pero el ángulo no sería 45 grados. No. Eso, ese lado me diría 1.25 cuadrado menos 1. No. Raíz Ah, de 2 al pero cuadrado. todo eso metido en raíz. Ajá. Raíz de 1.25 al cuadrado menos 2, menos 1 al cuadrado. Porque vea que esto está hasta la mitad para ese triángulo. ¿Cuánto le dio? Punto 75. 0,75 metros. Ok. Y vean que el ángulo yo lo puedo encontrar como el arcoseno. El arcoseno de el opuesto entre el adyacente. Y eso me da 53.13. ok, 53 common grados. Perfecto. Entre más decimales usemos, más cerca vamos a estar de la respuesta. Entonces, este es el ángulo cita. Y vean que el de abajo también tiene ese ángulo cita. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es la suma de fuerzas en Y? Suma de fuerzas en Y sería tensión 1 que va para arriba por el seno del ángulo menos tensión 2 por el seno del ángulo menos el peso. ¿Y esto es igual a cuánto? ¿Hay aceleración en el eje Y? Igual a 0 porque no hay aceleración en el eje Y. Correcto.
Entonces, si despejamos T1, T1 sería igual a T2 por el seno del ángulo más el peso entre el seno del ángulo. Esa sería la tensión 1. ¿Ok? ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿Y qué pasa con la suma de fuerzas en X? ¿Cuál sería la suma de fuerzas en X? Primero sería la aceleración centrípeta. Ok, eso sería la masa por la aceleración centrípeta. Pero acuérdense que esto lo ponemos hasta el final. Entonces sería, ¿hacia dónde va T1? T1 va hacia la El seno izquierda. del grado. Correcto. Entonces sería T1 coseno del ángulo. Tenemos también a T2 por el coseno del ángulo. Y esto es igual a la masa negativo por la aceleración centrípeta. Negativo porque va para la izquierda. Creo que aquí hice un despeje mal. Porque el que me interesaba ahí simplemente se perdió el tiempo por hacerlo ya de lógica. Entonces, T1 por el seno del ángulo menos el peso despejándolo acá es igual entonces a T2 por el seno del ángulo y ese pasaría a dividir. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Con ese despeje porque lo que me interesaba no era encontrarte uno o despejarte uno, sino me interesaba encontrar el valor de T2. Ese es el asunto. Entonces, por eso, mejor despejé T2 en lugar de T1. ¿Hasta ahí está claro? ¿O hay dudas? No, profe. Entonces, ahí ya tenemos directo para encontrar la tensión 2. Entonces, tensión 2 sería 880 por el seno de 53.1 menos el peso, que sería 4 por 9.8, entre
el seno de 53.1. Y eso me da una tensión 2 de 30,98 newton. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Esa sería la parte A. La parte B nos preguntan cuántas revoluciones por minuto. Entonces, para eso puedo usar la ecuación de la sumatoria de fuerzas en X. Vean que este menos lo puedo cancelar. Bueno, sacar a factor común y cancelarlo con este menos de acá. Entonces, la aceleración centrípeta yo la podría ver como la rapidez angular por el radio. Por lo tanto, si despejo esa rapidez angular, vean que esta masa la paso a dividir y el radio también. Entonces, estos pasarían a dividir la masa y el radio. ¿Y eso cuánto me daría? Eso sería la tensión 1 por el coseno del ángulo, 53,1, más tensión 2, 30,98, por el coseno del ángulo. Entre la masa por el radio, y el radio es de 0,75. Eso me da entonces una velocidad angular de 22,21 radianes por segundo. ¿Ok? ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Y como nos piden revoluciones, entonces yo lo que puedo hacer es hacerlo por conversión. Entonces los radianes y los segundos los puedo encontrar. Entonces sabemos que 60 segundos corresponde a 1 minuto. ¿Cierto? Nos piden cuántas vueltas por minuto. Y en una revolución, que es una vuelta, según lo que habíamos visto, una revolución es una vuelta. ¿Y cuál es el ángulo en radianes para una revolución? 2pi. Correcto. Entonces, ¿cuántas revoluciones por minuto tendríamos? Eso sería 22,21 por 60 entre 2pi.
Y eso me da 212,09 revoluciones por minuto. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Esto es una frecuencia, pero no es necesario saber eso. Saber esa definición. Ahora nos preguntan, ¿cuántas revoluciones por minuto habrán si el cordón inferior pierde toda la tensión? O sea, abajo no hay tensión. Esta tensión se elimina. Entonces, ¿cómo sacaríamos eso? Para poder encontrar eso, la tensión 1 seguirá siendo de 80 newton. Cuando el de abajo pierde toda la tensión. ¿O cambiaría esa tensión? Compañeros, compañeras. No, profe, ni idea. En realidad, cambiaría esa tensión. Tendríamos que encontrar la tensión 1. Pero la tensión 1 podríamos usar la suma de fuerzas en Y. Entonces tendríamos que tensión 1 por el seno del ángulo es igual, menos el peso es igual a 0. Entonces tensión 1 por el seno del ángulo es igual al peso. ¿Ok? De ahí podemos despejar tensión 1 y vamos a decir que tensión 1 es igual al peso entre el seno del ángulo. ¿Y eso cuánto sería? Entonces eso sería 4 por 9.8 entre el seno de 53,1. Eso me da una tensión 1 de 49,02 newton. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. 49,02 newton sería la tensión 1. Y por lo tanto, como la tensión 1 ya no existe, entonces estaríamos usando esta misma ecuación, nada más que sin la tensión 1. Bueno, es la tensión de la que desaparece. Sí, perdón. La tensión 2 es la que desaparece. Entonces, nos queda que omega sería 49,02
por el coseno del ángulo entre la masa por el radio. Y me queda que ese omega sería 49.02 por el coseno de 53.1 entre 4 por 0,75. Y eso me da 9,81 radianes por segundo. Que al hacer la misma conversión sería por 60 entre 2pi. Aquí nos está dando entonces 93,69 revoluciones por minuto. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? ¿No me siguen? ¿Cómo van con esto? Más o menos, profe. ¿A dónde está el más o menos? En la C. Ajá, ¿qué parte? Desde el inicio. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces voy recapitulando. En la parte C nos preguntan cuántas revoluciones por minuto da el sistema. No, calcule las revoluciones por minuto con las que el cordón inferior pierde toda la tensión. Entonces nos dicen que la tensión 2 es igual a 0. ¿Ok? Eso implica que entonces la tensión 1 es diferente a la que teníamos anteriormente. ¿Está claro? Hasta ahí. Sí. Entonces, ¿cómo calculamos esa tensión 1? Esa tensión 1 la podemos calcular con la suma de fuerzas en Y. ¿Cuáles fuerzas tenemos en Y? Tensión 1 por el seno del ángulo menos el peso, y esto es igual a 0, porque ya no tenemos ninguna otra tensión o ninguna otra fuerza. ¿Está claro? Sí. Entonces, ay, suave que aquí yo me equivoqué en algo desde la parte B y no la corregí. Compañeros, ahora que me doy cuenta. Ese era omega cuadrado. Entonces esto es la raíz de este número. Esto es omega. Ok. Entonces esto no es así. Raíz de 22.21.
Esto por 60 entre 2pi. Estos son 45 revoluciones por minuto. Ok, ¿entendieron ese error que había cometido? Compañeros, compañeras. Compañeros, compañeras, ¿entendieron ese error? ¿O ya les compliqué todo? Eso es por la fórmula que da aceleración centrípeta. Correcto. Es omega cuadrado por R. Esta es la fórmula. Esto es la aceleración centrípeta. Ojo aquí. No es malo equivocarse. Lo malo es no darse cuenta al final. ¿Estamos, compañeros? ¿Compañeras? Sí, profe. Sí. Profe. Ok, entonces esa es la corrección que habría que hacer aquí. Y aquí también habría que hacer una corrección. Bueno, voy explicándole entonces al compañero un poco. De aquí, entonces, logramos despejar cuánto es la tensión 1 nueva para que este cordón no me interese. Ok, hasta aquí está claro. Sí. Sí. Entonces, omega cuadrado es esta expresión que está aquí. Esto estaría malo. Entonces, omega, ¿quién sería? Omega sería, vean que de aquí esta desaparece. O, si lo quiero ver de nuevo, tensión 1 por el coseno del ángulo es igual a la masa por la aceleración centrípeta. O sea, omega cuadrado por R. Entonces, este R pasa a dividir y la masa pasa a dividir. Esta sería la sumatoria de fuerzas en X. Nueva. Este y este ya lo despejé. Entonces, omega sería esta raíz. Ese sería omega. ¿Está claro? Compañero, Sí, hasta ahí he seguido. hasta ahí va bien. Entonces usamos la tensión que nos dio en la primera parte, en la parte C, ¿verdad? 49.02 por el coseno de 53.1 entre la masa por el radio. Y el radio es 0,75. La raíz de eso me está dando que omega son 3,13 radianes por segundo. Y para pasarlo a revoluciones por minuto, tendría que multiplicarlo por 60 y dividirlo entre 2pi. Sí, es la misma conversión que antes. Correcto. Entonces aquí me estarían dando 29,9 radianes por revoluciones por minuto. 29,9 revoluciones por minuto.
¿Está claro? ¿Y ahora sí? Sí, ahora sí, profe. Ahora sí. Entonces, vean que estoy disminuyendo la cantidad de vueltas, de revoluciones. Por lo tanto, ¿qué va a suceder si disminuyo estas revoluciones? Si disminuyo la velocidad con la que va la caja. Básicamente la caja se va a pegar al poste y este radio va a disminuir. Y este cable va a quedar guindando. Eso es un poco lo que va a pasar ahí. Ok. Entonces, y ahora sí, ya que estamos acá, ahí me disculpan que no sé por qué se me fue así ese omega cuadrado y eso me quitó bastantes minutos. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, pregunta, compañeros, compañeras. No, profe. No, estamos bien. Ok, entonces me voy despidiendo de los que están viendo el video y